Si no estás preparado para la calle, arrea en tu casa. ¿Qué necesitas? Una foto, un nombre, compra el periódico Gramma. Recorta la foto de Yarcanel Bermúdez, tienes el nombre y arrea. Si al final le arreas a un vecino porque te miró mal y lo desapareces en una semana, ¿por qué no lo haces contra el dictador que está matando a tu familia? Y es increíble que cuando tú eres un creyente de verdad, eres un creyente fiel, el temor es solo ante Dios. De hecho, esto es una de las frases a las que más le temía la dictadura, a las que más siempre le ha temido la dictadura, de los plantados, cuando se referían de rodillas solo ante Dios. Por eso, familia, siempre la religión fue un peligro para la dictadura, al punto de que, siendo Fidel religioso, practicante y creyente, intentó erradicar la competencia en cuanto a práctica y creencia. ¿Qué pasa hoy con un religioso en Cuba? Que un religioso en Cuba, familia, ve cómo hay una dictadura que está afectando directamente incluso a su familia, a su hijo, que lo está matando de hambre, y sin embargo es capaz de mirar hacia otro lado. Para mí la solución está en la calle. Yo salí el 11 de J a la calle y sufrí las consecuencias. Temí, sí temí. Claro que hay que temer. Estamos hablando de una dictadura y a las dictaduras hay que temerle. Me han dicho, Robert, es que es imposible. Porque es un país. No es un país. Es una persona que está multiplicando una imagen y te están haciendo ver a ti de que es toda una sociedad. Cuando se lleva esto a sociedad, lo podemos entender en cuanto a estructura política. Se llama Partido Comunista de Cuba. Partido viene de parte y parte viene siendo parte de un espectro social donde de toda la sociedad solo un grupo bien pequeño conforma parte de ese partido comunista. Por lo tanto, hay un gran espectro de la sociedad que no tiene nada que ver con ese Partido Comunista de Cuba y ustedes lo saben. Empieza por cambiar tu forma de pensar. Ya solo haciendo esto, cambiando tu intención, modificando tu subconsciente, ya estas entidades empezarán a entender el por qué tú piensas y empezarán a cambiar tu forma de actuar. Pero la forma de actuar nunca va a cambiar, familia, si no cambiamos el subconsciente, si no modificamos el consciente para que se materialice en la forma de actuar. Para que todos tengan el valor de solo temerle a Dios y no temerle a un policía que arremete contra ti indefenso. ¿Somos religiosos o no? ¿Somos o no somos? Muy buena familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio para hablar de religión, para hablar de espiritismo, para tocar temas familia sobre el mundo esotérico. Desde aquí le envío las bendiciones a mi familia religiosa en Cuba y al pueblo cubano religioso, lo honesto, al buen practicante, familia, a ese mil bendiciones. Hoy, familia, les voy a tocar un tema que para mí es muy importante. Estamos ya casi a fin de año. Va a ser otro año de miseria, de penurias en Cuba. Y les hablaré cómo debería ser, a mi punto de vista, y a los preceptos a los que juramos todos los religiosos de la vertiente, tanto bantú como yoruba, según nuestra moralidad ética ante la sociedad. Todos sabemos, familia, en las condiciones que se encuentra Cuba, cada vez en un deterioro tanto político, económico, social, cada vez más al hoyo negro, y vemos una conducta religiosa también al hoyo negro. Esto, familia, se debe por varios factores. Uno de los principales factores que influyó en esta conducta religiosa fue la fragmentación social. Con toda intención, la dictadura de Cuba, Fidel Castro en los 80, trató de erradicar no solo la creencia yoruba y la bantú, o sea, no solo la creencia que venía de vertientes afrocubanas, también la cristiana. ¿Por qué? Aquí hay un factor, familia, importantísimo, y es que cuando la fe es lo que predomina en el ser humano, la creencia en un Dios superior, el temor cambia. Y es increíble que cuando tú eres un creyente de verdad, eres un creyente fiel, el temor es solo ante Dios. De hecho, esto es una de las frases más importantes y a las que más le temía la dictadura, a las que más siempre le ha temido la dictadura. De aquí vemos el ejemplo de los plantados, cuando se referían de rodillas solo ante Dios.
Y esto fue una de las frases que trataron de quitar. ¿Por qué? Porque la fe, la creencia, las religiones, familias, siempre ha sido ese respaldo emocional a un nivel de conciencia donde el ser humano encuentra un refugio interno y no le teme a nada más que sea, y no le teme a un factor externo. Por eso, familia, siempre la religión fue un peligro para la dictadura, al punto de que, siendo Fidel religioso, practicante y creyente, intentó erradicar la competencia en cuanto a práctica y creencia. Y esto, familia, es un punto de vista muy interesante, porque aquí es donde se ve el poder que tiene la religión, en este caso, en general. Ahora, familia, entendiendo esto, podemos comprender el por qué hoy nuestra religión está como está. Y es increíble como en los últimos años, incluso hasta las prácticas, hasta la metodología de la práctica, la forma de entender la religión y de practicarla, ha cambiado y ha mutado debido a una necesidad económica. A veces personas me dicen, Robert, la religión no mezcla la religión con la política. Y es que la política, familia, ha modificado en Cuba la religión. Y de hecho, todo partido político que se proponga modificar un sistema religioso lo cambia. Por ejemplo, en Cuba, ¿cuánto cuesta una piña? ¿Cuánto cuesta una manzana? ¿Cuánto cuesta una miel de abeja? ¿Cuánto cuesta el aguardiente? Que proviene de la caña que era Cuba antes de 1959 primer productor en América de caña de azúcar. Y aquí es donde vemos, por ejemplo, que unas pésimas decisiones intencionales, familia, puede modificar el método de práctica. Ahora, vamos a la esencia dentro del cubano en sí, como practicante y religioso. Aquí, familia, nos une un vínculo muy estrecho entre el que está en este plano, o sea, en Sayayi a en Siabafua. Entre el plano del vivo y el plano de los espíritus, a nosotros nos une nuestro Senkulum, que nuestros Senkulum vienen siendo estos que han estado unidos a nuestra descendencia sanguínea y que de cierta forma obtenemos conocimientos de ellos desde el otro plano. Y esa fuerza también que nos respalda de entender y saber comprender de que hoy estamos aquí respaldados desde más allá, tanto en conocimiento como en esa fuerza de la energía que nos aportan nuestras entidades, nuestros espíritus. Pero ojo, aquí hay un problema. Que casi siempre todos estos Senkulum, todas estas entidades, están asociadas a algo que se llama, que nosotros conocemos como los Simbi o los Bisimbi. El Bisimbi, familia, es la entidad que, o sea, la identidad de nosotros como ser, como pensar, porque es a lo que nos condicionamos. Por ejemplo, los Bisimbi, familia, hay Bisimbi, por ejemplo, para el trabajo, Bisimbi para la educación, Bisimbi que son solo de un cabildo, porque es la esencia que hemos heredado durante tanto tiempo y hoy somos lo que somos gracias a nuestros ancestros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros rompemos ese lazo moral? O sea, cuando perdemos ese simbi con nuestros ancestros, que perdemos la comunicación. Y ojo, esto no quita la comunicación con el Enfumben Cahueto. Esto no quita ese lazo que te da en Silan Congo mediante el Enfumben Cano. Esto interviene directamente sobre el lazo energético, sobre el poder entre tú y el Enfumben Cahueto. ¿Por qué? Porque si tú no tienes entidades, si tú no tienes un linaje, si tú no tienes una espiritualidad que te respalde, te va a ser muy difícil poder relacionarte con esta entidad que vive dentro de Tenquise. Entonces, ¿por qué les toco todo este tema? Porque es increíble, familia, que nosotros juramos preceptos y tuvimos y hemos tenido en nuestros linajes tantos religiosos de bien que hoy ya no están con nosotros, que ya forman parte de nuestras comisiones, y sin embargo hemos desmoralizado tanto el legado de estos ancestros de que hoy deben estarse revolviendo y retorciendo dentro de sus tumbas. ¿Y por qué les toca este tema? Porque hoy vemos, por ejemplo, al religioso, a este religioso cubano de hoy, del siglo XXI, familia que no le interesa absolutamente nada, ni tampoco la imagen que tiene que dar o que debería dar según sus preceptos éticos y morales y según la enseñanza de sus Nkulun, hasta el día de hoy no le interesa para nada ante la sociedad. Y ojo, que la religión no tiene nada que ver con la política, tiene que ver y mucho.
¿Por qué? Porque el comportamiento cívico de un religioso correcto y la imagen que le da, la enseñanza que le da a su ahijado, es lo que va a postergar lo que nosotros denominamos el sinbi en futuras generaciones. O sea, nosotros somos los encargados de mantener ese sinbi y poderlo transportar a generaciones futuras. Si nosotros rompemos con ese lazo de entidad, con ese lazo, con esa esencia en esta generación, pues ¿qué va a pasar con la religión? Bueno, lo que está pasando hoy en día. La religión de nosotros hoy está fragmentada, se está cada vez más diluyendo, disolviendo. ¿Por qué? Por la falta de valores éticos y morales. Valores éticos y morales que fueron inculcados por nuestros ancestros y que hoy no estamos representando. Y ahora, en cuanto a sociedad, ¿qué pasa con el religioso hoy en Cuba? Familia, un religioso no solo es ante su comunidad y ante su cabildo. La responsabilidad de un religioso también es social, también es cívica. ¿Por qué? Porque cuando vamos, familia, antes del 95, el comportamiento de un abacuá, el comportamiento de un yoruba, el comportamiento de un oriaté, de hecho hasta de un babalaú, familia, era impecable. Era una imagen a seguir, era una persona que tenía unas ciertas y determinadas características que muchas personas en Cuba, que eran parte de la sociedad en Cuba, los admiraba, aunque no compartiera su creencia, pero los admiraba por su comportamiento cívico. ¿Qué pasa hoy con un religioso en Cuba? Que un religioso en Cuba, familia, ve cómo hay una dictadura que está afectando directamente incluso a su familia, a su hijo, que lo está matando de hambre, y sin embargo es capaz de mirar hacia otro lado. Un religioso hoy en Cuba ve cómo hay una dictadura tomando pésimas decisiones económicas, políticas, que afecta directamente su práctica, y aún así no entiendo cómo a nivel de conciencia puede sentarse frente a su fundamento a moyubar o a rezar y a pedirle a estos que le den iré cuando no es capaz por sí y por sus propios esfuerzos de exigírselos a la dictadura que hoy mismo les está quitando ese iré o wo, como se llama en términos de Ocha. No entiendo cómo un religioso le pide a una prenda salud y le exige a sus muertos, les exige a sus ancestros salud, cuando no es capaz de exigirle a una dictadura salud. No entiendo, familia, como ahora mismo hay un partido comunista destrozando toda una sociedad en la cual en su mayoría somos religiosos, somos practicantes de la vertiente que sea, y nosotros como religiosos mirando hacia otro lado. No, familia, si nosotros no nos ganamos el respeto y la admiración ante la sociedad, no la vamos a tener como respaldo ante nuestros ancestros. Porque si no somos capaces de hacer valer nuestros valores éticos y morales ante una sociedad, ¿con qué peso le vamos a hablar a nuestros ancestros para que nos den lo que nosotros de forma normal, de forma cívica, no podemos exigir? Ahí es donde está el problema, familia, de la fragmentación religiosa. Muchos practicantes me dicen, bueno, Robert, ¿y qué podemos hacer al respecto? Familia, es muy básico. Si nosotros somos capaces de arriarle a un vecino porque nos miró mal, ¿cómo no vamos a ser capaces de arriarle al dictador Miguel Díaz-Canel Bermúdez? Y aquí, familia, no hay ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque lo que tú haces dentro de tu cuarto de malón y lo que tú haces con tu fundamento es algo íntimo. Porque si hay prendas que funcionan para hacer mal, oye, ¿por qué no mejor usarlo para hacer el bien? Incluso provocándole el mal al que nos provoca el mal a nosotros. Pregunto yo. Y teniendo las herramientas para hacerlo. Para mí la solución está en la calle. Yo salí el 11 de J a la calle y sufrí las consecuencias. Temí, sí temí. Claro que hay que temer. Estamos hablando de una dictadura y a las dictaduras hay que temerle. Pero si todavía no estás preparado a nivel de conciencia para salir a la calle, ojo, empieza a trabajar con tus fundamentos, empieza a arriar. Es un paso, no es el que hay que dar. El cambio está en la calle. Pero ya a nivel de conciencia se empieza a manifestar el deseo. Y todo lo que se crea en el subconsciente, tarde o temprano, termina reflejándose en el consciente y lo que ya está en el consciente se materializa.
Lo que empezarás hoy haciendo en tu casa, tarde o temprano terminarás haciéndolo en la calle. Pero nunca vamos a tomar ese paso si antes no lo llevamos a un nivel de conciencia. Y como herramienta, si no estás preparado para la calle, arrea en tu casa. ¿Qué necesitas? Una foto, un nombre, compra el periódico Gramma. Recorta la foto de Canel Bermúdez, tienes el nombre y arrea. Si al final le arreas a un vecino porque te miró mal y lo desapareces en una semana, ¿por qué no lo haces contra el dictador que está matando a tu familia? Que está matando a tus tatas, que está matando a tus ahijados, que está acabando con el resto de la sociedad, que aunque no sea religiosa, es parte de tu sociedad, es parte de tu vida, es parte de tu civil. ¿Qué inconveniente hay aquí? La conciencia. Que no somos conscientes, familia, de lo que está pasando. Porque somos una sociedad, como le expliqué al principio, tan fragmentada que hoy no estamos ni tan siquiera centrados en cuáles son las verdaderas necesidades que tenemos nosotros como sociedad, por lo tanto no lo podemos identificar. No podemos identificar dónde está el error. Muchas familias, muchos movimientos religiosos, familias han cambiado sociedades. Por eso que como religión siempre hemos sido un peligro para este tipo de dictadura. Porque el temor de un verdadero religioso es solo ante Dios. Por eso es que trataron, familia, de los años 80, quitar la creencia, quitar viva Cristo Rey, quitar de rodillas solo ante Dios. ¿Por qué, familia? Porque cuando tú le temes a Dios, cuando tú eres temeroso a tu creencia, a ese nivel de conciencia interno, no le temes a nada afuera. Y cuando el temor no es afuera, cuando el temor es adentro, cuando el temor es a tu moralidad, a tu dignidad religiosa, no hay quien te pare. Por eso se ha usado un proceso que se explica muy fácil. Hay algo que se llama el efecto espejo, que por ejemplo, que ponen una manzana y ponen un espejo, ¿vale? Frente a este espejo ponen otro. La refracción hace que se multiplique esta imagen, ¿no? Bueno, eso mismo es lo que han hecho en Cuba en cuanto a la dictadura, en cuanto a la carrera propagandística. Ponen a este cubano o adoctrinado o siendo consciente de lo que está haciendo a gritar viva la revolución. Aquí te ponen un espejo que viene siendo lo que es la televisión cubana, el medio propagandístico, y aquí te ponen otro espejo, ¿vale? Replicando lo que dice este. Entonces, ¿qué pasa? Que esta imagen, que es una sola, se multiplica cientos de miles de veces. Y para todo el resto de la sociedad cubana cree que es imposible, incluso para los religiosos, que muchos me lo han dicho, Robert, es que es imposible, porque es un país. No es un país, es una persona que está multiplicando una imagen y te están haciendo ver a ti de que es toda una sociedad, pero no, es una sola persona. Cuando se lleva esto a sociedad, lo podemos entender en cuanto a estructura política. Se llama Partido Comunista de Cuba. Partido viene de parte, y parte viene siendo parte de un espectro social donde de toda la sociedad solo un grupo bien pequeño conforma parte de ese Partido Comunista. Por lo tanto, hay otro gran espectro de la sociedad que no tiene nada que ver con ese Partido Comunista de Cuba, y ustedes lo saben. Lo que pasa es que ha sido un proceso de adoctrinamiento que hoy nos ha llevado a pensar en esto, a pensar de que no podemos. Viene siendo como esa correa que le ponen en la pata al elefante desde que nace, que le ponen una soga con un clavo en la tierra, y llega un momento que cuando el elefante llega a su adultez, que tú le pones la soga a la pata y le pones el clavo en la tierra, no se va. Porque el elefante, a nivel de conciencia, no cree que puede sacar, moviendo la pata, ese clavo. Eso es lo que han hecho con nosotros. Por eso es que hoy nosotros como religiosos estamos tan perdidos. Las cátedras de investigaciones en las universidades en cuanto a los estudios religiosos se ha filtrado y solo nos han dejado la información que ellos quieren que nosotros sepamos. Por la parte de la Asociación Yoruba en Cuba, dándole resguardo, en Palmira, en el Cristo, vemos santeras bendiciéndole a la persona que hoy en Cuba
está destrozando toda una sociedad y matándola de hambre con toda intención. Familia, estos religiosos no tienen un respaldo ante sus enculo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a pedirle a Nsambia, el todo creador, el que nos dio la fuerza y la vitalidad para nosotros poder guiar a toda esta sociedad, y tú le vas a pedir a él que le dé la bendición a la persona que está matando su propia sociedad, incluso a la persona que le está dando la bendición, estas entidades son conscientes de que esta persona no está capacitada ni está canalizando a nivel de conciencia lo que está diciendo, porque no hay coherencia entre el sentir, el pensar y el decir. Por lo tanto, aquí no hay respaldo. Simplemente que lo que hacen es que te cogen a esta santera del Cristo de Palmira y te la ponen delante de los dos espejos, para que tú creas que la comunidad religiosa apoya a este tipo de personas. Y lo hacen con toda intención porque saben que están solos. Por eso, hermanos religiosos, la política sí tiene que ver con la religión. Cómo nosotros, familia, hemos modificado nuestra práctica religiosa, que nosotros creemos que el corojo es manteca de puerco con bijón. Y aún así lo untamos, sabiendo que no es lo que va, creyendo en que los estamos engañando o que se van a conformar con algo que nos lleva. Y aún así nos atrevemos de pedirle salud, dinero, prosperidad, carro, casa. ¿Cómo creen de que estas entidades van a actuar sobre ti cuando tú le das lo que tienes y ni tan siquiera te esfuerzas por buscar? Y sí, yo entiendo que es que no hay, pero exígelo. Exígelo. Empieza por cambiar tu forma de pensar. Ya solo haciendo esto, cambiando tu intención, modificando tu subconsciente, ya estas entidades empezarán a entender el por qué tú piensas y empezarán a cambiar tu forma de actuar. Pero la forma de actuar nunca va a cambiar, familia, si no cambiamos el subconsciente, si no modificamos el consciente para que se materialice en la forma de actuar. Para que todos tengan el valor de solo temerle a Dios y no temerle a un policía que arremete contra ti indefenso. ¿Somos religiosos o no? ¿Somos o no somos? Bueno, si somos, tenemos que empezar ya, familia, a tomar posición, a tomar acción sobre nuestro pensar religioso y nuestro proceder cívico. Por eso es que hoy no hay respeto a la comunidad religiosa en Cuba. Por eso nos hemos convertido en este grupo sectario de personas que solo se sientan a hablar de religión y ya, no trasciende de ahí. Por eso es que se dice que en Cuba no hay milagro, de que estamos maldecidos. No estamos maldecidos. Estamos fragmentados como sociedad. Hemos perdido la gracia, porque la gracia está aquí, aquí y aquí. Es la triste realidad. Estamos ya empezando diciembre. Tocará un año muy duro. Este año muchos querrán hacer el hervor y no tendrán ni tan siquiera arroz para pasarse por la cabeza, ni las ministras básicas. Así que ya se nos ha despojado de todo. Ahora, el pensar y el sentir, no. Sabemos cuál es el camino, pero hay una barrera que no podemos pasar. Esa barrera, familia, es el hilo de la pata del elefante. Solo mover la pata y romper ese esquema mental ya cambiará el accionar y la posición religiosa ante la sociedad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, familia, si no tenemos el valor para salir a la calle, ciérrese todos los miércoles dentro de sus cuartos de fundamento y arréele a Canel y arréele a toda la familia Castro. Cojan el periódico Granma, recorten, que ahí tienen la imagen de todas las personas que son los causantes de todas sus miserias, con el nombre y apellido. Y arreen. No cuesta nada. ¿Que no tienen los ardimuses? Pidan. Si algo hace el cubano todos los días, pedir.
y pedir con fe. Vamos a la época de Francisquilla, cuando con un vaso de agua y un simple rezo de verdad, de corazón, se obtenían milagros. Háganlo. Háganlo. Si toda la comunidad religiosa del 100% de los cubanos, que en su mayoría, me atrevo a decir, que es más del 50%, que es religiosa, se sentara y pusiera todos sus receptáculos religiosos en pos de la libertad, hoy se cambiara a nivel de conciencia. Y cambiando la conciencia, cambiando la forma de pensar, ahí está el detonante. ¿Que no estás preparado para salir a la calle? Arrea. Ya cuando cambie tu estado de conciencia, ya vendrá la acción. Porque todo lo que pasa al consciente termina manifestándose. Por eso somos un peligro ante la sociedad y ante la dictadura cubana. Por eso nos han tratado de hacer pensar de que la Asociación Yoruba está con el Partido Comunista. La Asociación Yoruba podrá estar ante el Partido Comunista, pero nuestras entidades no se asocian a un partido. Nuestras entidades no son la Asociación Yoruba. Y cuando una persona, cuando un religioso pierde su valor ético y moral, no está respaldado ante Dios ni ante nadie. Así que se los dejo como tarea de familia. Que tengan buen día. Chao, chao.